Antes de iniciar, el tip del día es cuando estemos en la plataforma de YouTube revisando nuestros videos, podemos ponerle una velocidad la cual podemos actualizar, modificar como nosotros queramos. Entonces simplemente en la parte inferior derecha tenemos las propiedades o configuración de ese video y ahí podemos ver en la velocidad de reproducción, ponerla o más lenta hacia arriba si la persona habla muy rápido, o si habla muy lento podemos ponerlo más rápido. Entonces es el tip del día antes de iniciar. Saludos, iniciemos con un video tutorial de cómo aplicar normas APA para presentar trabajos escritos académicos. Entonces damos inicio. Lo primero es darle a nuestro documento en Word unas márgenes. Esas márgenes en nuestra primera hoja vamos donde dice diseño de página, márgenes, márgenes personalizadas, y ahí vamos a poner tanto en la superior e inferior como derecha e izquierda debemos poner 2.54 2,54, perdón, centímetros. Esa es la medida propuesta por la Asociación de Psicólogos Americana, que son estándares para presentar trabajos escritos y que muchas entidades académicas la han acogido como el estándar. En este momento estamos en la séptima edición y vamos a ver aspectos de la sexta y séptima edición. De acuerdo, entonces aplicamos primero las márgenes para ese tipo de documentos. Listo. Iniciemos con la portada. La portada debe tener una serie de títulos centrados con unas características muy específicas. Entonces, lo primero es que el título ya no va a ser todo en mayúscula sostenido. Debe ser con iniciales sostenidas y es el único título que puede ir en negrilla. Listo, entonces tenemos el título. ¿Cómo lo podemos pasar a iniciales en mayúsculas? Entonces seleccionamos y le damos con las teclas, la combinación de teclas Shift F3 y ahí podemos cambiar el tipo de fuente a mayúsculas o minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que si tenemos conectores gramáticos dentro de la oración o dentro del título, esos son los únicos que no irían con inicial. Por ejemplo, pedagógico en integrador. Entonces, en no tendría mayúscula inicial. O de tampoco tendría mayúscula inicial. ¿Listo? Muy bien, ahí tenemos nuestro título. Tipo de fuente. Entonces ahora en la séptima edición podemos variar las fuentes y es el docente el que sugiere, no impone, pero sugiere tipos de fuente. Ya tenemos una gama más amplia entre las cuales se pueden combinar entre, vamos a inicio en donde podemos cambiar la fuente, podemos tener Calibri de tamaño 11 o puntos o 11 puntos, podemos tener Arial. ¿De dónde se escogen estas fuentes? Son las más legibles en el momento de la lectura. Entonces, ¿por qué se sugieren? Porque el docente al calificar esos trabajos, evaluar esos trabajos, le queda más fácil leer Arial. También 11 puntos. O Lucida Sans. También podemos escoger Lucida Sans. Con Lucida Sans podemos escoger la tradicional, que es la Stein New Roman, 12 puntos. 12 puntos. Pero también podemos escoger Georgia 11 puntos. Entonces son los tipos de fuentes que podemos utilizar dentro de un trabajo académico. Yo siempre trato de utilizar Lúcida o Arial. Sí, son las preferidas. Muy bien, el título debe estar centrado y puede tener hasta 3 espacios desde la margen. Ahora, la portada se ha cambiado mucho en la séptima edición. Solo se deja un espacio, pero ese espacio debe estar a doble línea. Entonces, si seleccionamos toda la portada, en la parte superior podemos escoger que este va a estar a doble línea. En párrafo. Entonces en párrafo le damos doble línea y le damos a aceptar. Listo. Entonces ya todo lo que escribamos va a quedar a doble línea, que es lo recomendado. ¿De acuerdo? Luego van a venir los integrantes. Entonces aquí ya lo tenemos, los integrantes.
pero aquí ya hoy los integrantes, recuerden, ya no es en mayúscula sostenido con Alt F3, perdón, Shift F3, lo cambiamos a inicial en mayúscula. Listo. Muy bien. Debe estar centrado, y como son varios integrantes, si fueran dos sería unidos por el conector lógico I, pero como son muchos integrantes, varios integrantes, van a estar todos separados por coma. Listo. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en la séptima edición: se pone el primer nombre y la inicial del segundo nombre, y solo el primer apellido. Muy bien. Entonces ahí está los integrantes. Empezamos con la institución educativa. Primero, el departamento o la subdirección. En este caso sería Facultad de Sistemas, por ejemplo. Coma, ejemplo Politécnico. Luego ponemos el nombre del curso, por ejemplo, elementos de software web 3. Luego vendrían ahí sí los docentes o el docente integrante del curso o encargado del curso, igual sin mayúscula sostenida, y el segundo nombre, la inicial y solo el primer apellido. Y por último la fecha, pero la fecha con el formato para Colombia, que sería el día, mes, año. Ahí estaría nuestra portada. Y por último la ciudad. Entonces igual tipo de letra, tipo de fuente, las que hemos trabajado. Muy bien. Ahora también tenemos que hacerle la paginación. La paginación se hace en el encabezado, y la paginación se hace de la siguiente manera: le damos en la parte superior doble clic para editar el encabezado. Es opcional, ahí le podemos poner el título, pero es opcional si lo exige el docente. Pero sí es obligación ponerle la numeración. Para ponerle la numeración, vamos a la pestaña de herramientas de diseño de página, de encabezado de página. Cuando habilitamos el encabezado, se abre esta pestaña y ahí buscamos el icono en la parte superior izquierda, número de página. Desplegamos el menú, buscamos al principio de la página, y al principio de la página buscamos la tercera opción, que es en el lado derecho, y ahí nos crea la paginación. Volvemos y de ahora en adelante todas las páginas va a quedar la paginación en la parte superior. Ahora vamos con la tabla de contenido. La tabla de contenido va al inicio del documento, pero se debe crear de forma automática. Entonces igual le damos el estilo del fuente que estamos utilizando, pero ya vamos a ver que cuando le hagamos el tipo de título, este va a quedar con una fuente diferente, pero hay que luego darle un estilo y personalizado. ¿De acuerdo? Entonces seguimos con el mismo que venimos trabajando, pero no le vamos a dar título a este, pero sí démosle título a el problema. Seleccionamos el título del problema, le decimos que es título 1, pero aquí nos lo pone con otro tipo de fuente, pero debemos personalizar. Entonces creamos un estilo, pero antes de darle también la nomenclatura o las viñetas. Seleccionamos y en viñetas, en la parte superior central, seleccionamos en la tercera, que son las viñetas de jerarquía, y buscamos la que dice 1, título 1, 1.1, título 2. Esto me va a numerar todos los títulos en una jerarquía. Y ahora sí vamos a hacer el estilo que necesitamos, crear un estilo. Vamos a llamarlo estilo 1, le damos modificar. En la modificación ahí sí vamos a escoger que va a ser con lúcida. Lúcida, recuerden que es a 10 puntos, y el color pues algo más formal, y le damos a aceptar. Entonces ya todo lo que seleccionemos con título va a quedar así.
Ah, bueno, el que tiene aquí de raro que tiene negrita y no puede quedar con negrita, entonces tenemos que corregir ese estilo. Lo seleccionamos y le damos el estilo seleccionado. Muy bien. Luego, los siguientes títulos, ese también va a ser el título 1, le damos el estilo 1, que es de título 1, que es el personalizado. Entonces, hay títulos que deben caer en una sola página. Objetivos, por ejemplo, también sería título 1. Pero el objetivo general específico sería otro tipo de título. Entonces seleccionamos, le damos crear nuevo estilo. Vamos a llamar estilo 2, pero lo vamos a modificar. Entonces decimos que va a ser estilo 2 con lúcida 10 puntos, sin negrita y cursiva, y le damos a aceptar. Entonces aquí le damos estilo 2. Pero tenemos que darle también la viñeta. Entonces, pero aquí ya sí tenemos un subtítulo que pertenece al título 1 objetivos, que es el objetivo general. Ahora entonces seleccionamos, le damos las viñetas igual de título de jerarquía, biblioteca de listas, pero aquí me haría tomar, si es un título 2, entonces me toma ya la opción 3.1, pero ese estilo no me sirve, entonces tengo que modificar ese estilo. Entonces creo un nuevo estilo, crear estilo, modificar, le damos aquí lúcida igual para 10 puntos, el color negro, y le damos a aceptar. Entonces ya queda que el título 2 tiene un estilo que se llama estilo 3. Listo. Muy bien. Y los específicos igual, los seleccionamos y le damos estilo 3. Entonces ya queda como título 2 con el formato o el estilo que le dimos. De acuerdo. Y así vamos haciendo todos los títulos. Entonces requisitos serían estilo 1. Requisitos funcionales sería, por ejemplo, estilo 3. Requisitos no funcionales sería también estilo 3. Entonces este sería también, sería estilo 3. Sería una hoja aparte. Este sería estilo 1. Sería estilo 1 también. Sería estilo 1 también. Sería estilo 1 también. Estilo 1. Y este sería estilo 3. Estilo 3. Y luego vamos a hacer la tabla de citaciones y referencias como se debe hacer. Listo. Entonces vamos a crear ahorita, ya haciéndole los títulos a todo el documento, vamos a crearle ahorita la tabla de contenido automática. Entonces vamos a la segunda hoja del documento, debe ir la tabla de contenido, y hacemos el siguiente proceso. Vamos a la pestaña referencias, buscamos en la parte superior izquierda tabla de contenidos y escogemos la segunda, que es la más presentada, y él nos crea automáticamente nuestra tabla de contenido automática. ¿De acuerdo? O sea, este título también debería ser título 1, estilo 1. Listo. Ahí está nuestra tabla de contenido. Si cambiamos algún título en el transcurso del documento,
Entonces tenemos que actualizar nuestra tabla de contenido. Entonces, ¿cómo la actualizamos? En la tabla de contenido, aquí en la parte superior, cuando la seleccionamos, aquí hay un botoncito que dice actualizar tabla, le damos clic y le decimos actualizar toda la tabla y él se actualiza si hicimos algún cambio. Mire que aquí esa tabla tiene la jerarquía que debe tener según los títulos. Listo. Ya como este pasa a la siguiente hoja, debemos actualizar nuevamente la tabla de contenido. Le decimos actualizar toda la tabla. Entonces ya cambian las páginas. ¿De acuerdo? Listo, ahorita vamos a ver cómo hacer las citas. Entonces, hay varias formas de hacer cita y referencias. Esta es una forma que ya no se está utilizando. Se utiliza más que todo solo para las imágenes y tablas, donde nos da toda la información de la fuente en su totalidad. Pero antes vamos a darle formato al párrafo rápidamente. Entonces primero quitamos esa referencia, que ya les voy a decir cómo la vamos a hacer según normas APA en citación. Seleccionamos el párrafo y vamos a darle justificación izquierda a derecha, y aquí en párrafo desplegamos y le escogemos en espaciado, va a tener en espaciado, en interlineado, perdón, doble espacio, y en sangría vamos a escoger la primera línea, le vamos a decir que es 1.27 centímetros y le damos a aplicar o aceptar. Entonces nos va a separar el párrafo y nos va a dar aquí la sangría. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que el espaciado, decimos, entonces aquí en interlineado le decimos quitar espacio entre párrafos. Entonces ya el interlineado es tanto para todos los párrafos como el párrafo contiguo, el que sigue. Entonces si yo quiero escribir aquí, entonces me crea el párrafo, pero mira que aquí sigue con doble espacio. Pero si le quito, le agrego el espaciado, me deja un espacio aquí más amplio. Y según norma APA, séptima edición, no es permitido. Quitamos el espacio. Listo, de acuerdo. Entonces este mismo formato se lo vamos a aplicar a todos los párrafos. Entonces lo podemos copiar. Aquí copiar formato y seleccionamos todos los párrafos para que lo aplique. Entonces, como modificamos todo el documento, entonces obviamente la tabla de contenido hay que actualizarla. Listo. Abrimos la tabla de contenido y le decimos actualizar. Entonces se deben actualizar todas las páginas. Listo. Ahora sí vamos a hacer las citaciones. Entonces las citaciones se hacen, por ejemplo, si aquí está este documento, este párrafo, lo referenciamos, lo sacamos de cualquier otro autor, pero es escrito con nuestras palabras, pero estoy hablando sobre el tema que habla el autor de ese tema, entonces aquí iría una referencia. Entonces vamos a referencias y le decimos insertar citas. Entonces le damos a agregar nueva fuente. Se nos abre este formulario y aquí nos pide qué tipo de documento consultamos. Aquí los tipos de fuentes: tenemos sitio web, documento de sitio web, ya miraremos las referencias, las diferencias, medios electrónicos, videos de YouTube, videos televisión, arte, grabación de sonido, puede ser una entrevista grabada por sonido. Entonces tenemos muchas fuentes. Las más generales de internet son sitio web y documento de sitio web. Pero entonces miremos sitio web, que nos pide el autor, el nombre del sitio web, una vez, el año, el mes, el día y la URL. Mostrar todos los campos, nos va a pedir en todos los campos cuando lo consulté, y aquí está señalado con asterisco lo obligatorio y en qué mes fue que yo lo consulté. Es importante para saber qué tan actualizado está el documento. Listo.
Entonces ponemos primero el autor, entonces le damos aquí editar. Entonces el autor nos pide primero los apellidos, digamos Gómez Plata, aquí Gabriel, en el segundo nombre. Listo, y le damos a aceptar. Entonces aquí ya nos pone primero el apellido y luego el nombre. Si no es un autor, sino por ejemplo una entidad, entonces ponemos autor corporativo, por ejemplo Banco de la República o Diario el Espectador, ejemplo. Nombre del sitio web, por ejemplo Descartes. Editor, si tiene algún editor, no es obligatorio, pero entonces ¿en qué año fue ese documento? El año, digamos 2020, 2010, el mes, mayo, el día 14, por ejemplo. ¿Qué año consulté el trabajo? 2020, mes, abril, día, digamos que 20. Y aquí la dirección www.descartes.com. Listo. Y aquí le damos a aceptar para grabar esos datos. Entonces aquí ya nos insertó esa referencia, pero también la podemos quitar. Y en un momento dado le damos aquí insertar cita y buscamos la que ya tenemos. Listo. Digamos que en otro párrafo esto lo dijo explícitamente, son las palabras del autor, entonces debe ir entre comillas dobles, pero también la cita debe hacerse igual. Entonces le damos insertar cita, agregar nueva fuente, lo mismo, digamos que esto sí fue de un sitio web de opinión, digamos el autor lo mismo, Cañas Vélez M. Vamos a aceptar, sitio web, Cañas Web, Cañas Web, en el del año 2015, por ejemplo. Esto no lo vamos a poner. Que necesitamos saber cuándo fue consultado, entonces mes, mayo, día 15. Y aquí cuándo fue consultado, el 2020, enero 14. Le damos a aceptar. Listo. También las tablas y las imágenes también se deben citar. Recomendación: se puede utilizar las imágenes, el recuperado de y el sitio web, pero también podemos, si ya hace la imagen, si está muy claro el año de realización, el autor, entonces hay que hacerlo de esta misma forma, insertar la cita y los datos. Pero si es una imagen de YouTube, perdón, de Google, y no tiene autor, no encuentra autor, entonces puede decir recuperado de qué página. ¿De acuerdo? Listo, entonces cuando ya tenemos todas nuestras citaciones, entonces muy claro es que cuando hablemos de un autor es necesario hacer la cita, ¿sí? Porque si no lo hacemos, entonces estamos incurriendo en copia, y hay software que en internet que puede mirar el nivel de copia o el nivel de autenticidad de un documento realizado por cualquier estudiante, cualquier persona. ¿Por qué se basan ellos? Ellos se basan con los metadatos que insertamos aquí en las referencias, en las citas, para ver si esos textos, cuando usted ingresa ese archivo a esa plataforma y no tiene las referencias, entonces dice que es copia. Pero si usted tiene las referencias, él dice que no es copia, sino que es soportado en otros documentos de otros autores. Entonces al final del documento vamos a insertar las referencias. Si es un libro, entonces ya como bibliografía, pero si es un documento de investigación, se hace como referencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces le damos clic en referencias y le damos agregar, insertar aquí bibliografía, pero tipo referencias. Listo. Y ahí con el formato APA nos inserta las referencias que hicimos. En este caso serían, para ejemplo, 2. ¿De acuerdo? Así
se debe hacer. También el título, lo ponemos con el estilo, el título de referencia lo ponemos con el estilo 1. ¿De acuerdo? Para que tenga el mismo formato que venimos trabajando. Entonces, todos los documentos que hagamos académicos deben tener citas y referencias. Hay dos formas de hacerlo. Una, cuando es contenido explícito de una persona, o cuando es producción propia, donde hablamos de un autor. O sea, son nuestras palabras, pero hablamos de lo que dice un autor. Nos estamos apoyando en ese autor, pero hacemos un resumen o un análisis o un ensayo de ese autor. O cuando ponemos algo explícito de ese autor, tal cual no le modificamos, sino que hicimos corte y pegue, lo tenemos que poner entre comillas dobles. ¿De acuerdo? Entonces aquí terminamos con este tutorial. Espero que les sea de utilidad.